Ya está. ¿Ya está? Bueno. Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo, entonces el 25 de mayo, es un fruto de esa descomposición española. Es decir, el reemplazo de una fuerza militar por otra en forma natural, que forma un nuevo gobierno que fue la primera junta. Una junta que además es copiada de las que se iban formando en España cuando Napoleón iba avanzando sobre localidades españolas en su invasión y se crean juntas. La más importante fue la de Sevilla, en la cual se copia ese modelo y tiene ya de entrada una curiosidad. Esa junta jura lealtad a Fernando VII, cuando en realidad Fernando VII ya había sido desplazado. Y ese Fernando VII, un verdadero personaje despreciable de la historia de España, ese Fernando VII, rendido frente a las tropas napoleónicas junto con su padre, entregado, había pedido que se jurara por José Bonaparte, que es el nuevo rey que impone, era el hermano de Napoleón, que impone Napoleón. Es decir, se guardaba cierta formalidad, porque eran los primeros pasos que se estaban dando. Se avanzaba sobre algo desconocido. Y además, era un experimento novedoso. Entonces, medio que, bueno, sí, junta propia, pero ponemos por cualquier cosa al viejo total está tan lejos, y lo hacemos frente a un retrato, guardamos las formas y avanzamos. Estas características del 25 de mayo hacen que no se triunfe sobre un poder existente, sino fundamentalmente que se ocupe un vacío político existente. La primera junta ocupa un vacío político existente, en este caso en la cabeza del virreinato en Buenos Aires, a diferencia de esa lectura a la cual estamos acostumbrados, de origen liberal, de la historiografía liberal, que nos plantea como que de entrada los patriotas sabían todo lo que había que hacer, todo lo que querían hacer, tenían un programa armado. No, no fue así. No fue así. Entonces, tampoco fue el hecho con las características de la Revolución de Mayo. El tema de la fuerza ya estaba de este lado de acá desde 1806, 1807, como señalamos antes. Entonces, esa Revolución de Mayo, importantísima, con ese precedente más valioso todavía, es en realidad el resultado de la descomposición española. Simplemente hubo que dar el paso. Hubo que dar el paso. Pero lo que estaba descompuesto era el poder del contrincante. Pese al hecho de que la Revolución de Mayo, del 25 de mayo, no tuvo esas características heroicas con que a veces nos señalan los libros nuestros, indudablemente que fue el primer paso que se dio, ya formal. Lo importante de destacar es que lo decisivo fue el triunfo sobre la invasión inglesa. Ese fue el hecho decisivo. El cambio de la correlación de fuerzas se produce en 1806. Lo otro fue avanzar sobre lo descompuesto, sobre el vacío político. Acá tenemos otra escena de Villique, donde vemos esa imagen tradicional a la que estamos acostumbrados desde chicos. Sí, allá, más cerca del Cabildo. Y acá tenemos este plano
de Buenos Aires en el año 1800. Fíjense ustedes, este es el fuerte, que ahora es la Casa Rosada. Esta es la Plaza de Mayo, que antes está dividida al medio por la Recoba, donde ahora está la Pirámide de Mayo. Buenos Aires era 5 cuadras para un lado, 5 cuadras para el otro, 5 cuadras para el otro. Si agarra la reta, qué pedazo de Es decir, mobiliaria que le pone. una ciudad, más que ciudad, un pueblo, un caserío barroso, que comienza recién a tener importancia a partir de la creación del virreinato. Antes dijimos de que a partir de la creación del virreinato empieza a generarse una actividad económica simple, pero que empieza a destacarse. Y es la actividad ganadera. ¿Por qué es esa la actividad que empieza a destacarse? ¿Cuáles son las condiciones para que esa actividad se desarrolle? En primer lugar, estamos ante la pampa húmeda. La pampa húmeda, pampa en quechua quiere decir llanura. Es un término quechua, quiere decir llanura. Clima templado, lluvias regulares, surcada por aguadas naturales permanentemente. Cuando salimos vemos la cantidad de arroyitos, arroyos, ríos, etcétera, que pasan por todo. Bueno, propio para el ganado. Llanura, pastizales naturales, casi sin árboles, algún que otro ombú por ahí, solitario. Como dije antes, clima templado, lluvia todo el año. Ideal para la cría del ganado. Con las primeras vacas y toros que se les escaparon a los gallegos, o a los españoles para decirlo con más propiedad, se fue creando en esa tierra fértil, apta, un ganado cimarrón, salvaje. Entonces, el contexto natural extraordinario. Otros países tienen pampas también, para decirlo en quechua. Rusia tiene enormes llanuras, pero gran parte de ellas después se cubren con 2 metros de nieve. Estados Unidos tiene también enormes llanuras en la zona central, pero están lejos de los puertos de exportación, con lo cual le agrega un costo su traslado. Acá la llanura está y al borde mismo ahí tiene el principal puerto de exportación. Es decir, una serie de condiciones extraordinarias. Pero por supuesto, para que haya demanda de algo tiene que haber, o mejor dicho, para que haya una oferta tiene que haber una demanda. Para que haya una actividad que empiece a desarrollarse es porque del otro lado hay alguien que empieza a pedirla. Y es ese desarrollo de la industria en Inglaterra que acá percibe que puede aprovechar el cuero. En eso empezamos a competir con Rusia, que era otra proveedora de cueros, de ganado, para Inglaterra, que se usaban para todas las actividades de talabartería, por ejemplo, de cuero, monturas, etcétera, para los ejércitos, pero también para hacer esas cintas que tienen un nombre, no sé cuál es, que vinculan a las ruedas en la actividad industrial. Correas. Esas correas se empiezan a utilizar muchísimo en Inglaterra y requieren de ese producto en el cual esta zona está provista. Además, luego de roto el monopolio español, empieza a liberalizarse el comercio, con lo cual los que obtienen, los que producen ese cuero, empezando desde el ganado, etcétera, etcétera, pueden comercializar tranquilamente con Inglaterra, que lo demanda. La empresa ganadera se trata de una actividad de ese entonces, sencilla, requiere de muy poca mano de obra. Un puñado de peones pueden atender muchas hectáreas, más cuando el ganado se cría casi solo, etcétera. Entonces, ahí tenemos una característica positiva
para el avance de la actividad, pero que ya de entrada nos está marcando el por qué, por décadas, la zona de la Pampa Húmeda fue una zona poco habitada, porque la actividad económica requería pocos habitantes. ¿Se entiende? Es decir, siempre hay, vuelvo a insistir, con eso que dije el primer encuentro, prima mangiare e dopo filosofare. Primero resolver los temas económicos, después el arte, la pintura y la gimnasia o todo lo que vos quieras. Pero primero comer, vestirse y el techo. Y resolver producción, distribución y consumo son problemas económicos. Son el núcleo duro, como estamos ahora, y con las perspectivas políticas que tenemos, yo creo que nadie duda que la razón económica es un núcleo central a resolver frente a esta circunstancia actual, ¿no? Bueno, digo esto porque es duro, pero es así. La racionalidad económica en este sistema implica que donde hay necesidad de fuerza de trabajo para conseguir obtener algo, se mantuvo la existencia de pueblos originarios. Donde no había necesidad de fuerza de trabajo abundante, actividad ganadera, por ejemplo, el exterminio. Es terrible esto, ¿eh? Pero es así. La razón económica determina hasta la existencia de culturas y de pueblos. Bueno, eso lo cual explica que hay tan pocos tehuelches y se han quedado mocovíes, por ejemplo, etcétera, en la región chaqueña. Porque las actividades económicas previstas para una zona y para la otra fueron distintas. Para la Pampa Húmeda, actividad ganadera, poca mano de obra, el exterminio. Las llamadas conquistas del desierto. La región chaqueña, quebrachales, algodón, mano de obra masiva. Se los mantuvo como reserva en función de la utilización de la fuerza de trabajo. Y este es el detalle que mencionamos ahora. La actividad ganadera, especialmente en esa época, que era muy simple, era empezar por cazar a las vacas, requiere muy poca mano de obra. ¿Qué obstáculos aparecen para el desarrollo de esta actividad? Porque mencionamos los aspectos positivos que brinda la Pampa Húmeda. También siempre hay obstáculos, problemas. Bueno, esta actividad encuentra en la presencia de pueblos originarios en la zona destinada para esa explotación, encuentra que hay pueblos originarios. Entonces, es un problema. ¿Cómo lo resuelven? Con las expansiones violentas, con las campañas al desierto, con el exterminio. La otra dificultad que aparece son las enormes distancias. En la Pampa Húmeda, en la dimensión de la Pampa Húmeda entran varios países europeos, enteritos, ¿eh? Distancias enormes. Entonces el transporte también es un obstáculo a resolver. Después veremos cómo, en el próximo encuentro, vamos a ver cómo estas cosas se van resolviendo, ¿no? Fuerza de trabajo, transporte, logística. Acá tenemos un grabado, una litografía. Carreta de tráfico al interior. No había camino, no había puente. Mariano Moreno, cuando fue a estudiar de Buenos Aires, como su familia era pobretona, no podían mandarlo a España, iba al actual Sucre, en Bolivia, Chuquisaca, y demoró 4 meses en llegar. En este tipo se enfermó, estuvo a punto de morirse. Eran las calamidades propias de un viaje que era toda una aventura. Enorme distancia, pero además con este tipo de...
Además se vadeaban los ríos en los lugares menos profundos, en fin, era toda una cosa difícil. La logística, el traslado, el transporte era una dificultad. ¿Cómo fue evolucionando esta actividad ganadera en la pampa húmeda? Bueno, primero fue la caza del ganado cimarrón. Vaquear, salir a vaquear, era salir a cazar. Por supuesto era un ganado de pésima calidad, pero lo que se podía aprovechar era solamente cuero y cebo. El cebo generalmente para el jabón, las velas, y el cuero para esta actividad que empezaba a tener un requerimiento exterior, fruto de la Revolución Industrial Primera. Después surgió el rodeo, es decir, hacer toda una campaña planificada para salir en grupos y hacer el rodeo y recoger y arrinconar el ganado para aprovecharlo. Bueno, de acá debe venir nuestra adicción al asadito, porque se imaginan, si lo único que se aprovechaba era cuero y cebo, el resto era el alimento para los peones que habían salido a cazar, a vaquear. Recién después va apareciendo la necesidad de la estancia. Y después de eso aparece una primera actividad que la podríamos llamar ya industrial, más avanzada, más compleja, para exportar también, que es el tasajo, que es una carne secada, con sal, que deshidrata, y al sol, de cuarta, que se vendía para los esclavistas del sur de Estados Unidos y los esclavistas de Brasil, como alimento para el esclavo, algo muy barato, pero que daba proteína, daba energía para que laboraran más y rindieran más, ¿cierto? Bueno, ya el tasajo requería del saladero, de ir a buscar sal en unos barcos que se metían en Carmen de Patagones, donde cerca hay unas salinas, y desde ahí llevaban al puerto de Buenos Aires. O sea, integración económica. Este depende de este que trae aquello, el otro aporta esto, etc. Se va haciendo más compleja y más integral la actividad. Ya podemos decir que es el comienzo de un proceso de industrialización vinculado a la ganadería. Ese proceso va acompañado de este otro, que es interesante remarcarlo. La tierra carecía de valor. Era todo tan grande, tan extenso, que la tierra... Lo que tenía valor era el ganado suelto que andaba por ahí. Entonces, hay una apropiación de los rebaños, primero. Después se llega a la conclusión de que esos rebaños están en determinados ámbitos. Entonces aparece la apropiación privada de la tierra. Y de ahí surge inmediatamente la estancia, que se transforma entonces en la primer empresa de tipo capitalista que existe en nuestro país. La estancia entonces es la primer empresa capitalista. Gran escala, grandes dimensiones, expansiva, integrada al comercio exterior, etc. Esa es la evolución que tuvo la actividad ganadera. Claro que si fue una actividad que se fue desarrollando, era porque había demanda, porque había condiciones naturales y porque daba mucha platita. Recordemos esa definición. La empresa capitalista lo único que busca, lo central que busca, es la maximización del beneficio. Maximización del beneficio. Lo hace si esto rinde, si no, se desarrolla aquella actividad que rinde. Después vamos a darlo con términos más precisos. Pero por lo pronto interesa saber que era una actividad rentable. ¿Por qué era rentable?
Era rentable porque tenía alta productividad. En el encuentro primero dimos 2 o 3 definiciones económicas para no atosigar a nadie, y una fue la de la productividad. Es decir, potenciar la cantidad de trabajo, de producto, de resultado que se logra mediante el empleo de la misma cantidad de factores. Es cuando uno dice, bueno, como el ejemplo que dimos, 5 trabajadores hacen 10 objetos, aumenta la producción si aumento al doble los trabajadores y aumento al doble el resultado. 10 trabajadores, 20 objetos. Ahí lo que aumenté es la producción. La productividad es algo distinto, que para el capitalismo es algo clave. Es decir, cuando a través de la capacitación, la calificación de la fuerza de trabajo y la aplicación de técnicas más avanzadas, logro con la misma cantidad de trabajadores mayor producto. Eso es aumento de la productividad. Y la productividad del trabajo en la región pampeana era muy alta. Como dije antes, unos pocos peones pueden atender muchas hectáreas, y si a eso le sumamos las escasas inversiones, una de las características de la oligarquía nuestra fue que nunca invirtió. Se le embuchó todo. Nunca corrió el riesgo capitalista de la inversión. Arriesgo y vemos qué pasa. No. Durante décadas, sin inversión. Simplemente apropiarse de la tierra y aprovecharse de esas condiciones naturales extraordinarias que ofrece la pampa húmeda. Es decir, si tenés alta productividad del trabajo, escasas inversiones, y el resultado va a estar claro. El resultado va a ser altísima rentabilidad. Altísima rentabilidad. Acá tenemos un matadero, por lo que dice el título ahí del lugar, es de la época de Rosas. Viva el chaleco colorado. Bueno, uno de esos sectores que fue evolucionando, después la estancia, un poco la actividad industrial, el matadero, el saladero, generalmente todos ubicados a ambos márgenes del riachuelo en Buenos Aires. El riachuelo, por lo tanto, estuvo prácticamente infecto desde el vamos, porque ahí se tiraba toda la porquería. Después ese lugar fue ocupado por los frigoríficos, en su mayor parte ingleses, ¿no? Bueno, así que esto muestra que fue la actividad ganadera la fuente de acumulación de capital de los que se fueron convirtiendo en sectores del poder económico. Este es un óleo, 1830, un saladero, ya implica un escalón de actividad industrial, importante cuando antes no había absolutamente nada. Esto significa que se da un doble proceso de expansión, especialmente estamos hablando de la pampa húmeda, entre 1810 y 1860, que es el periodo que estamos abarcando ahora. Expansión de la frontera, actividad más rentable, se busca expandir. Apropiación privada de la tierra, el otro detalle. No eran tierras del Estado, que administraba el Estado, como se hizo por ejemplo en Paraguay. No, acá apropiación privada. Y acá tenemos la primera campaña militar, que es la de Rosas, 1833. Fíjense de dónde parte, Monte, donde Rosas tenía el centro de su actividad, ahí casi sobre el río Salado, San Miguel del Monte,
y llega hasta el sur de la provincia de Neuquén actual, que en esa época le decían el país de las manzanas, porque los pueblos originarios hacían, con la manzana fermentada, hacían sidra. Carmen de Patagones, que era un lugar en donde se venía desde Buenos Aires en barco a buscar sal, por ejemplo. En fin, campaña militar para avance de fronteras. Y esto para dar algún dato. Lo que era la provincia de Buenos Aires, que llegaba hasta el río Salado, que está marcado ahí, y el avance que se da hasta 1836, donde se venden 1.500 leguas de tierra por una ley de 1836, periodo de Rosas, ¿no? Vemos cómo ya no es ese pueblo chiquito y barroso de Buenos Aires y su zona adyacente, sino que hay toda una expansión que se hace, por supuesto, a costa de los pueblos originarios. En el caso de Rosas, aplicando una doble vara: la zanahoria y el palo. El palo fue la campaña militar. ¿Cómo se fue dando ese proceso de concentración de la propiedad de la tierra? Fíjense ustedes cómo una actividad beneficiada por determinadas condiciones, que ofrece altísima rentabilidad, se va expandiendo hasta geográficamente. ¿Y cómo se fue expandiendo? Es decir, se fue expandiendo en grandes propiedades, en manos de una sola persona o familia. Lo vemos claramente con la ley de enfiteusis de Rivadavia, en el cual la tierra, el Estado que presidió Rivadavia, lo otorgaba como garantía de los créditos que pedía en Inglaterra. Entre ellos el de la Baring Brothers, ¿no es cierto? Bueno. Pero además, mediante la ley de enfiteusis, se ofreció en arrendamiento la tierra. Y hubo enorme posibilidad para un pequeño sector de la sociedad de arrendar tierra bajo precio, que el Estado necesitaba ese arrendamiento, beneficio mutuo. La cosa cambia cuando esa ley de enfiteusis es transformada por Rosas de arrendamiento en venta, en propiedad privada. Fíjense, fecha y datos, ¿no? Hacia 1840, plena época de Rosas, 293 propietarios particulares compran 8.600.000 hectáreas de las mejores tierras. De las mejores tierras estamos hablando, del mundo, las mejores tierras del mundo. Si a eso le sumamos la tierra otorgada por premios militares en la campaña primera del desierto, la de segunda, etc., bueno, la cifra llega a 12 millones de hectáreas. Como dije antes, de las mejores tierras del país y del mundo. Esto es rematado por la Constitución Liberal de 1853, que legaliza y declara sacrosanta la propiedad privada sobre la tierra conseguida hasta ese entonces. Es decir, la Constitución Liberal de 53, hecha por antirrosistas, beneficia al mismo sector terrateniente que se había aprovechado a bajo costo comprando tierra en la época de Rosas. Vemos que el conflicto político es uno, pero que no aparece el conflicto económico. Se trata de la defensa de los mismos sectores económicos. Hicieron así, se dieron vuelta así, después de Caseros, sin ningún problema.
Los Anchorena son un ejemplo típico. Los Anchorena son un ejemplo típico. Bueno. Este proceso de apropiación privada, de enormes extensiones, en pocas manos, es el que con estas características, ya de sí problemáticas, establece el primer modelo económico que tuvo el país, que es el modelo